El sonido de la cerradura me despertó. No era normal. Eran las 6 de la mañana y yo acababa de levantarme para ir al baño. Cuando giré la manija, no se movió. La empujé más fuerte. Nada. «Marisol», grité. «Marisol, ¿qué pasa con la puerta?» Silencio. Golpeé con los puños. El eco rebotó en las paredes del baño como si fuera una tumba. Escuché sus pasos del otro lado, lentos, calculados. No corrió hacia mí como siempre hacía cuando algo andaba mal. Caminó despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Mija, ábreme. ¿Qué está pasando?» No respondió. Pasaron las horas. El agua del grifo goteaba. Mi estómago comenzó a doler. Tenía que ir a trabajar. Don Carlos me esperaba a las 7:30 para comenzar con el techo de la casa nueva. Golpeé otra vez. «Marisol, tengo que salir». Sus pasos se alejaron. Escuché la puerta de la cocina cerrarse. Después, el silencio completo. Al segundo día entendí que esto no era un accidente. Había agua del grifo, pero casi no había comida. Solo quedaban 2 barras de granola que tenía guardadas en el botiquín desde hace meses. Mi hija, la que yo crié, la que trabajé 30 años para darle todo, me había encerrado como a un animal. Cuando el hambre apretó fuerte, comencé a gritar. Supliqué. Le dije que la perdonaba, que solo quería entender qué había hecho mal. Nada. Solo el sonido de la televisión en la sala y sus pasos lentos, como si fuera la dueña de mi propia casa. El tercer día escuché voces afuera. Hombres hablando en inglés, motores de camionetas, radios haciendo ruido. Mi corazón se detuvo. La puerta del baño se abrió. Marisol estaba ahí, pero ya no era mi hija. Sus ojos estaban fríos, duros. Me miró como si fuera un extraño. «Ya llegaron, papá». Salí tambaleándome. 3 agentes de ICE esperaban en mi sala. Uno de ellos tenía los papeles en la mano. Mi nombre estaba ahí escrito con letra clara. Alguien había dado toda mi información. «Rafael Méndez», dijo el agente. «Usted está bajo arresto por violación de las leyes de inmigración». Miré a Marisol. Ella apartó la vista. Las esposas se sintieron frías en mis muñecas. 30 años de trabajo honesto, de madrugadas, de ahorrar cada centavo para esta familia, y mi propia sangre me había vendido. Cuando me sacaron de la casa que yo mismo construí, ladrillo por ladrillo, solo pude pensar en una cosa. ¿Cómo llegué hasta aquí? Llegué a Estados Unidos en 1992. Tenía 23 años y las manos callosas de tanto trabajar la tierra en Puebla. Mi padre era campesino. Nunca tuvimos mucho, pero siempre tuvimos dignidad. Él me enseñó que el trabajo honesto era lo único que un hombre podía ofrecer al mundo. La decisión de cruzar no fue fácil. Mi madre lloraba todas las noches. «Mijo, aquí estás seguro», me decía. «Allá no sabes lo que te espera». Pero yo veía a mis padres envejecer sin medicinas, comiendo frijoles y tortillas todos los días. Quería darles algo mejor. El coyote me costó todo lo que tenía ahorrado, $2,000 que tardé 3 años en juntar. Se llamaba Joaquín y tenía los dientes manchados de tabaco. «Vas a caminar 3 noches», me dijo. «Si te cansas, te dejamos. Si te lastimas, te dejamos. Si te asustas, te dejamos». La primera noche en el desierto casi me mata. Hacía frío y después calor. Los pies se me hincharon dentro de los zapatos viejos que llevaba. Éramos 12 hombres, siguiendo una luz pequeña que Joaquín movía como señal. Nadie hablaba. Solo caminábamos. El segundo día perdimos a uno del grupo. Se torció el tobillo y no pudo seguir. Joaquín no se detuvo. «Así es esto», dijo. «El que no puede, se queda». Yo seguí caminando. Pero algo dentro de mí se rompió ese día. Entendí que en este lado de la frontera, uno valía lo que podía producir. Llegué a Los Ángeles sin conocer a nadie. Dormí en un parque 3 noches hasta que un hombre de Michoacán me llevó a una casa donde vivían 15 personas en 2 cuartos. Pagaba $100 al mes por dormir en el piso de la cocina. Era mejor que la calle. Mi primer trabajo fue en construcción. El capataz era un gringo que hablaba español malo, pero gritaba fuerte. Me pagaba $4 la hora, en efectivo, cada viernes. Era menos de lo que ganaban los otros, pero yo no tenía papeles.
No podía quejarme. Durante 5 años viví así. Trabajaba 12 horas, regresaba a esa casa llena de gente, comía algo barato y me dormía pensando en mis padres. Cada mes les mandaba $200. Mi madre me escribía cartas que yo guardaba como tesoros. Dios te bendiga. Mijo, con eso compramos las medicinas de tu papá. Conocí a Carmen en 1997. Trabajaba limpiando casas y tenía una sonrisa que me calmaba el corazón. También era de México, de Oaxaca. También había cruzado sola, también había dejado familia atrás. Nos entendíamos sin hablar mucho. Nos juntamos en una ceremonia pequeña. No teníamos papeles para casarnos legal, pero el padre de la iglesia nos bendijo. Carmen me ayudó a ahorrar más. Ella era más inteligente que yo para los números. Rafael, me decía, vamos a comprar una casa, vamos a tener hijos aquí, vamos a ser alguien. Cuando nació Marisol en 1999, lloré de felicidad. Era ciudadana americana desde el primer día. Tenía derechos que yo nunca tendría. La cargaba y le prometía que ella nunca iba a pasar hambre, nunca iba a tener miedo, nunca iba a sentirse menos que nadie. 2 años después, nació Roberto. Mis 2 hijos eran mi orgullo, pero también mi cadena invisible. Ahora no podía regresar a México aunque quisiera. Si me deportaban, los perdería para siempre. Carmen también lo sabía. Vivíamos con cuidado, sin hacer ruido, sin llamar la atención. Compramos la casa en 2003. Era pequeña, vieja, pero era nuestra. Firmé papeles que no entendía completamente, pero Carmen me explicaba todo. Tú eres el dueño, Rafael. Nadie te puede sacar de aquí. Trabajé 15 años más para pagar esa casa. Remodelé cada cuarto, cambié las ventanas, arreglé el techo, planté árboles en el patio. Mis hijos crecían hablando inglés perfecto, sacando buenas calificaciones, haciendo amigos. Todo parecía perfecto. Pero la perfección es peligrosa. Te hace creer que eres seguro. Te hace olvidar que para algunos siempre serás un extraño, aunque hayas construido tu vida ladrillo por ladrillo con tus propias manos. Los problemas empezaron cuando Marisol cumplió 18 años. Yo pensaba que íbamos a celebrar, que ella iba a estudiar en la universidad como siempre habíamos planeado. Tenía las calificaciones, tenía la inteligencia. Yo había ahorrado cada centavo que pude para pagarle los estudios, pero algo cambió en ella ese año. Ya no me hablaba como antes. Cuando llegaba del trabajo, ella estaba en su cuarto con la puerta cerrada. Cuando cenábamos, me miraba como si le diera vergüenza. Carmen me decía que era normal, que todas las muchachas pasaban por esa etapa. Yo quería creerle. Papá, me dijo un día, mis amigos dicen que tú no deberías estar aquí. Las palabras me dolieron más que cualquier golpe. ¿Qué quieres decir, mija? Que no tienes papeles, que es ilegal. Me quedé callado. ¿Cómo le explicas a tu hija que todo lo que has hecho ha sido por amor? ¿Cómo le dices que ser ilegal no significa ser malo? Roberto también empezó a cambiar. Tenía 16 años y ya no quería que lo llevara a la escuela. Me da pena tu camioneta vieja, me dijo una mañana. Todos mis amigos tienen carros nuevos. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cocina hasta muy tarde, tomando café y pensando en mis padres. Mi madre había muerto 2 años atrás. No pude ir al funeral porque sabía que si salía del país no podría regresar. Mi padre murió 6 meses después. También me perdí su funeral. Carmen trató de consolarme. Ellos entendían, Rafael. Sabían por qué no podías ir. Pero yo no me perdonaba. Había trabajado 30 años para darles una vida mejor y al final no pude estar con ellos cuando más me necesitaban. ¿Para qué había servido todo ese sacrificio? Comencé a tener pesadillas. Soñaba que llegaban los oficiales de inmigración y me arrestaban frente a mis hijos. Soñaba que mis hijos crecían sin conocerme, que se avergonzaban de mi nombre. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. En el trabajo también las cosas empeoraron. Don Carlos contrató a trabajadores nuevos, más jóvenes, que aceptaban trabajar por menos dinero. Yo ya tenía 53 años. Mis rodillas dolían, mi espalda se quejaba cada mañana, pero no podía parar.
Tenía la hipoteca, las cuentas, los gastos de mis hijos. Rafael, me dijo don Carlos un viernes, vas a tener que trabajar solo medio tiempo. Los negocios están difíciles. Medio tiempo significaba la mitad del dinero. Carmen tuvo que buscar trabajos extra. Limpiaba casas los fines de semana. Cuidaba niños por las noches. Los dos estábamos agotados, pero no teníamos opción. Una noche, Marisol llegó muy tarde. Olía a alcohol y tenía los ojos rojos. Cuando le pregunté dónde había estado, me gritó, «No eres mi papá de verdad. Un papá de verdad tendría papeles. Un papá de verdad no viviría con miedo». Carmen la regañó, pero el daño ya estaba hecho. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente como cicatrices. Empecé a preguntarme si mis hijos realmente me querían o si solo sentían lástima por mí. Roberto dejó de hablarme completamente. Cuando llegaba del trabajo, él ya se había encerrado en su cuarto. Cuando cenábamos, comía rápido y se iba. Si le preguntaba por la escuela, me respondía con monosílabos. «Bien, nada, no sé». Carmen trataba de mediar, pero yo veía en sus ojos que ella también estaba cansada. Cansada de vivir con miedo, cansada de esconder quién éramos, cansada de explicarles a los niños por qué su papá no podía ir a las reuniones de la escuela, por qué no podíamos viajar como familia, por qué siempre teníamos que tener cuidado. Comencé a beber más cerveza por las noches, no mucho. Solo lo suficiente para callar esa voz en mi cabeza que me decía que había fracasado como padre, como esposo, como hombre. Carmen me pedía que parara, pero yo no sabía cómo hacer que el dolor se fuera. El trabajo se volvió mi único refugio. Ahí, con las manos ocupadas, podía olvidarme por unas horas de que mis propios hijos me veían como un extraño. Construir paredes, arreglar techos, pintar casas, era lo único que todavía sabía hacer bien. Pero hasta eso empezó a cambiar. Los otros trabajadores hablaban de las redadas de inmigración, de las deportaciones, del miedo que todos sentíamos. Ya no éramos solo trabajadores, éramos sombras, fantasmas que vivían al margen de una sociedad que nos necesitaba pero no nos quería. Una noche, mientras Carmen dormía, salí al patio y miré la casa que había construido con mis propias manos. Cada ladrillo, cada ventana, cada puerta llevaba mi sudor, mi esfuerzo, mis sueños. Pero ya no se sentía como mi hogar. Se sentía como una jaula dorada donde había encerrado a mi familia en una vida de mentiras. Me senté en los escalones del porche y lloré como no lloraba desde que era niño. Lloré por mis padres muertos, por mis hijos perdidos, por los años que había desperdiciado creyendo que el trabajo duro era suficiente para comprar el amor y el respeto. Esa noche entendí que algo tenía que cambiar. No sabía qué, pero la vida que estaba viviendo ya no era vida. Era solo supervivencia, y eso no era suficiente para un hombre que había cruzado el desierto buscando algo mejor. Todo cambió por culpa de una tubería rota. Era un martes por la mañana cuando escuché el agua corriendo debajo de la casa. La tubería principal se había reventado y el agua se filtraba por todas partes. Llamé a varios plomeros, pero todos querían cobrarme más de $1,000 por el trabajo. Mi vecina, doña Elena, me vio cavando en el patio trasero, tratando de arreglar el problema yo mismo. Era una señora mayor, mexicana también, pero había llegado legal con su esposo hace muchos años. Siempre había sido amable, pero nunca habíamos hablado mucho. Rafael me gritó desde su patio, «¿Necesita ayuda?» «No, doña Elena, gracias. Ya casi lo tengo». Pero ella no se fue. Se acercó con 2 tazas de café y me obligó a tomar un descanso. «Se ve cansado, muchacho». «¿Todo bien en la casa?» No sé por qué, pero algo en su voz me hizo hablar. Le conté de los problemas con la tubería, del dinero que no tenía, del trabajo que estaba perdiendo. No le dije nada de los problemas con mis hijos, pero creo que ella lo notó en mi cara. «Mire», me dijo, «yo conozco a un plomero que es buena gente. Se llama Miguel, es de Guatemala, pero ya tiene sus papeles. Él puede ayudarlo y no le va a cobrar como los otros». Miguel llegó esa misma tarde. Era un hombre flaco, de unos 40 años, con manos grandes y una sonrisa tranquila.
Arregló la tubería en 3 horas y me cobró $200. Pero lo más importante no fue el dinero que me ahorró. Mientras trabajaba, me contó su historia. Yo también viví muchos años sin papeles, me dijo. Trabajaba en restaurantes, siempre con miedo, hasta que conocí a una abogada que me ayudó. Ahora tengo residencia legal. ¿Abogada?, le pregunté. Esas cuestan mucho dinero. No todas, me respondió. Esta señora trabaja con una organización que ayuda a inmigrantes. Se llama Centro de Esperanza. Queda en el centro de Los Ángeles. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en las palabras de Miguel. ¿Podría ser cierto? ¿Existían abogados que ayudaban a gente como yo? Carmen estaba dormida a mi lado, pero yo me quedé despierto hasta muy tarde pensando en esa posibilidad. Al día siguiente, en el trabajo, no pude concentrarme. Don Carlos me regañó 2 veces porque me di mal una tabla y porque se me cayó un bote de pintura. Rafael, ¿qué te pasa? Tienes la cabeza en las nubes. Durante el almuerzo, me senté solo en mi camioneta y saqué un papel viejo del bolsillo de mi camisa. Había escrito la dirección que Miguel me dio, Centro de Esperanza, 1247 West 3rd Street. La guardé como si fuera un billete de lotería. Esa semana, doña Elena me invitó a tomar café en su casa. Su cocina olía a canela y a café fuerte, como la casa de mi madre en Puebla. En la pared tenía fotos de su familia, sus nietos graduándose de la universidad, bodas, celebraciones. ¿Sabe qué es lo más difícil de vivir sin papeles?, me preguntó de repente. ¿El miedo?, le respondí. No, me dijo. Lo más difícil es creer que no tienes derecho a ser feliz, que no mereces nada bueno porque estás aquí, ilegalmente. Sus palabras me golpearon como un martillo. Era exactamente lo que yo sentía, pero nunca había sabido cómo decirlo. Mire, Rafael, continuó, yo he visto a muchos hombres como usted, buenos hombres, trabajadores, que se olvidan de que también son seres humanos con derechos. Solo porque no tiene papeles no significa que no merezca respeto, ni amor, ni una vida digna. Me quedé callado porque sentía que si hablaba, iba a llorar otra vez. ¿Ya fue al Centro de Esperanza?, me preguntó. No, le dije. No sé si es buena idea. No quiero crear problemas para mi familia. ¿Crear problemas?, se rió. Rafael, usted ya tiene problemas. La pregunta es si va a hacer algo para resolverlos o si va a seguir sufriendo en silencio. Esa noche hablé con Carmen. Le conté de Miguel, del Centro de Esperanza, de la conversación con doña Elena. Carmen me escuchó en silencio, lavando los platos mientras yo hablaba. ¿Tú qué piensas?, le pregunté cuando terminé. Pienso que tenemos que intentar, me dijo sin voltear a verme. Los niños están creciendo avergonzados de nosotros. Tú estás triste todo el tiempo. Yo estoy cansada de vivir como si fuéramos criminales. Se volteó hacia mí y vi lágrimas en sus ojos. Rafael, si hay una posibilidad de que las cosas mejoren, tenemos que tomarla. Por nosotros, por los niños. El viernes por la mañana, después de 3 días pensándolo, tomé una decisión. Le dije a don Carlos que tenía una cita médica y me fui temprano del trabajo. Manejé hasta el centro de Los Ángeles con las manos temblando en el volante. El Centro de Esperanza estaba en un edificio viejo, pero limpio. Había familias esperando en la sala, niños jugando en el piso, carteles en español que hablaban de derechos de los inmigrantes. Por primera vez en años, no me sentí como un criminal por estar ahí. Una joven latina me atendió en la recepción. ¿En qué podemos ayudarlo, señor? Quiero hablar con alguien, le dije. Quiero saber si hay algo que pueda hacer para arreglar mi situación. Ella me sonrió. Por supuesto, vamos a agendar una cita con la abogada María González. Ella se especializa en casos como el suyo. Salí de ahí con una cita para la siguiente semana y un papel con el nombre de la abogada. Era pequeño, apenas un pedazo de papel blanco, pero se sentía como si fuera la cosa más valiosa que había tenido en años. Esa noche, guardé el papel en el mismo lugar donde tenía los documentos importantes, las escrituras de la casa, los certificados de nacimiento de mis hijos, nuestros pasaportes mexicanos. Lo escondí bien porque algo me decía que si Marisol o Roberto lo encontraban,
No les iba a gustar. Por primera vez en meses, esa noche dormí sin pesadillas. La abogada María González era una mujer pequeña, con ojos grandes y una voz firme. Su oficina estaba llena de libros y tenía certificados en las paredes que yo no sabía leer, pero que me daban confianza. Cuando le conté mi historia, ella tomó notas en una libreta amarilla y me hizo muchas preguntas. «Rafael», me dijo después de una hora, «usted tiene opciones. No muchas, pero las tiene. Como ha estado aquí más de 10 años, tiene hijos ciudadanos. Y no tiene antecedentes criminales. Podríamos solicitar una cancelación de remoción». «¿Qué significa eso?», le pregunté. «Significa que podríamos pedirle a un juez que cancele su orden de deportación y le dé residencia legal. No es fácil, pero es posible». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Y cuánto cuesta?». «Los honorarios son $3,000. Sé que es mucho dinero, pero podemos hacer un plan de pagos». Salí de esa oficina caminando en las nubes. Por primera vez en años, veía un futuro donde no tendría que vivir con miedo, donde mis hijos no tendrían que avergonzarse de mí, donde podría ser un hombre completo, no solo una sombra. Esa noche le conté todo a Carmen. Ella lloró de felicidad y me abrazó como no me abrazaba desde hacía meses. «Rafael, esto es lo que hemos estado esperando. Vamos a conseguir el dinero como sea». Pero decidimos no decirles nada a los niños todavía. «Primero vamos a empezar el proceso», dijo Carmen. «Cuando tengamos más información, entonces les decimos». Durante las siguientes semanas, fui 3 veces más al Centro de Esperanza. La abogada me pidió documentos, comprobantes de que había estado en Estados Unidos, recibos de luz, estados de cuenta del banco, registros médicos de los niños. Yo buscaba todo por las noches, cuando Marisol y Roberto estaban dormidos. Carmen vendió sus joyas y yo trabajé horas extra los fines de semana. Poco a poco, juntamos el dinero para el abogado. Era agotador, pero por primera vez en años teníamos esperanza. Un sábado por la mañana, mientras yo estaba organizando los documentos en la mesa de la cocina, Marisol entró por agua. Vio los papeles y se acercó. «¿Qué es esto, papá?». Traté de cubrir los documentos, pero ella ya había visto el nombre del Centro de Esperanza en una carta. «¿Qué es el Centro de Esperanza?», me preguntó. «Nada, mija, solo unos papeles del trabajo». Pero Marisol ya tenía 20 años. No era tonta. Esa noche la escuché hablando por teléfono en inglés, muy bajito. No entendí todo lo que decía, pero escuché palabras como immigration lawyer y deportation. Al día siguiente, Roberto me confrontó directamente. «Papá, Marisol me dijo que estás viendo a un abogado de inmigración. ¿Es cierto?». No podía mentirles más. «Sí». «Mijo, estoy tratando de arreglar mi situación legal». «¿Estás loco?», me gritó Roberto. «¿No sabes que si haces eso, van a venir por ti? ¿No sabes que nos van a quitar la casa?». «Roberto, no es así. El abogado dice que...». «No me importa lo que diga el abogado», me interrumpió. «Yo no quiero que nos deporten. Yo nací aquí. Esta es mi casa». Marisol entró a la cocina en ese momento. Tenía la cara roja de enojo. «Papá, tienes que parar esto ahora mismo. Estás poniendo en peligro a toda la familia. Mijos, escúchenme. Si conseguimos los papeles, ya no vamos a tener miedo. Podremos viajar, podremos...». «Nosotros no tenemos miedo», me gritó Marisol. «Tú eres el que tiene miedo. Nosotros estamos bien como estamos». Carmen trató de mediar, pero los niños ya habían tomado una decisión. Desde ese día me declararon la guerra silenciosa. No me hablaban durante las comidas. Cuando llegaba del trabajo, se encerraban en sus cuartos. Si yo entraba a la sala, ellos se iban. Pero lo peor no era el silencio, lo peor era la vigilancia. Marisol comenzó a revisar mi ropa cuando llegaba a casa. «¿Dónde fuiste hoy, papá?». Roberto empezó a preguntarme por qué llegaba tarde del trabajo. Don Carlos llamó. Dijo que saliste temprano otra vez. Una noche encontré a Marisol revisando mis papeles en el cuarto. «¿Qué haces, mija?». «Nada», me dijo. Pero vi que tenía mi cartera en las manos. «Dame eso». «Solo estaba buscando dinero para el bus», me mintió. Pero yo sabía que estaba buscando la tarjeta de la abogada que siempre llevaba conmigo.
Esa noche moví todos mis documentos importantes al carro. Ya no me sentía seguro ni en mi propia casa. El abogado me había dicho que era normal que la familia se asustara. Muchas veces, me explicó, los hijos que nacieron aquí no entienden por qué sus padres quieren cambiar las cosas. Para ellos, esta es la única vida que conocen. Pero entender no hacía que doliera menos. Mis propios hijos me veían como el enemigo. Carmen trataba de mantener la paz, pero yo veía que ella también estaba sufriendo. Los niños la presionaban para que me convenciera de parar el proceso legal. «Mami», le decía Marisol, «dile a papá que está cometiendo un error. Si lo agarran, nos van a quitar la casa, nos van a deportar a todos. Mija, no es así como funciona. Ustedes son ciudadanos. No me importa, no quiero que nada cambie». Un día llegué del trabajo y encontré la casa vacía. Carmen había dejado una nota. Fuimos al supermercado. Regresamos en 1 hora. Pero algo se sentía raro. Fui a mi cuarto y revisé el lugar donde escondía los documentos del abogado. Todo estaba revuelto. Alguien había estado buscando entre mis cosas. Esa noche confronté a Marisol. «Estuviste revisando mis papeles. No sé de qué hablas, papá». «Marisol, no me mientas. Sé que alguien estuvo en mi cuarto». «¿Y qué si lo hice?», me respondió desafiante. «Es mi casa también. Tengo derecho a saber qué está pasando». «No tienes derecho a revisar mis cosas privadas. Tú no tienes derecho a poner en peligro a mi familia», me gritó. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cocina hasta muy tarde, bebiendo café y pensando. Mis hijos habían nacido en este país, pero no entendían lo que significaba ser libre. Para ellos, vivir con miedo era normal. No conocían otra forma de vida. Al día siguiente, en el trabajo, don Carlos me llevó aparte. «Rafael, necesito hablar contigo». Mi corazón se detuvo. Habría llamado a alguien para denunciarme. «Recibí una llamada extraña ayer», me dijo. «Alguien preguntando por ti». No dijo su nombre, pero hablaba en inglés muy bien. Preguntó si realmente trabajabas aquí, cuánto tiempo llevas conmigo, si tenías problemas legales. «¿Qué le dijiste?» Le dije que no era asunto suyo y colgué. «Pero Rafael, ten cuidado, algo raro está pasando». Esa tarde manejé a casa con las manos temblando. Ya no sabía en quién confiar. Mi propia familia me estaba vigilando, reportando mis movimientos, tratando de sabotear mi única oportunidad de ser libre. Cuando llegué a la casa, Marisol estaba en la sala viendo televisión. Me miró con una sonrisa fría que no había visto antes en su cara. «Hola, papá, ¿cómo te fue en el trabajo?» «Bien, mija». «¿Seguro?» Porque don Carlos sonaba preocupado cuando habló conmigo esta mañana. Mi sangre se volvió hielo. Ella había sido quien llamó. Mi propia hija me estaba casando como si fuera un criminal. Esa noche no confronté a Marisol. Me fui directo a mi cuarto y me senté en la cama, mirando las fotos de cuando ella era pequeña. En una tenía 5 años y estaba sentada en mis hombros en el parque. En otra cumplía 10 años y soplaba las velas de un pastel que Carmen había hecho. Siempre había sido mi niña, mi orgullo. Pero la niña de esas fotos ya no existía. La mujer que vivía en mi casa me veía como un enemigo. Carmen entró al cuarto y se sentó a mi lado. «Sé lo que pasó», me dijo. «Escuché cuando hablaste con don Carlos. ¿Tú sabías que ella iba a llamar?» «No, pero tampoco me sorprende. Está asustada, Rafael. Los dos están asustados». «Están asustados de que su papá sea libre», le dije. «Prefieren que viva como un fantasma el resto de mi vida». Carmen me tomó la mano. «¿Qué vas a hacer?» Esa pregunta me siguió toda la noche. No pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en todas las opciones que tenía. Podía parar el proceso legal, seguir viviendo con miedo, mantener la paz en la casa. Podía esconderme mejor, ser más cuidadoso, tratar de que mis hijos no se dieran cuenta. O podía luchar. A las 5 de la mañana tomé mi decisión. Me levanté, me bañé, me puse mi mejor camisa y manejé directo al Centro de Esperanza. La abogada María González llegaba temprano, a las 7. «Rafael, ¿qué hace aquí tan temprano?», me preguntó cuando me vio en el estacionamiento. «Ya necesito hablar con usted. Es urgente». En su oficina le conté todo.
La vigilancia de mis hijos, las llamadas a mi trabajo, el miedo que tenían de que yo arreglara mis papeles. ¿Quiere parar el proceso?, me preguntó. No, le dije. Quiero acelerarlo. ¿Hay alguna forma de hacerlo más rápido? Ella me miró sorprendida. Podemos presentar la solicitud inmediatamente, pero eso significa que Inmigración va a saber dónde vive, dónde trabaja. Si la niegan, lo van a deportar casi inmediatamente. ¿Cuáles son las posibilidades de que la aprueben? Con su caso, tal vez 60%, tal vez menos. Depende del juez que le toque. 60%. No eran buenas probabilidades, pero eran mejores que vivir para siempre con miedo. Hagámoslo, le dije. Rafael, piénselo bien. Una vez que presentemos los papeles, no hay vuelta atrás. Ya lo pensé. 30 años pensándolo. Quiero ser libre o quiero saber que al menos lo intenté. Firmé todos los documentos esa mañana. La abogada me explicó que en 2 semanas tendríamos la primera audiencia. Necesito que traiga testigos, me dijo. Gente que pueda decir que usted es un buen hombre, que ha contribuido a la comunidad. Salí de esa oficina sintiéndome como un hombre nuevo. Por primera vez en años, no estaba huyendo, estaba peleando. Esa tarde hablé con doña Elena. Le conté todo, la decisión de presentar los papeles, la traición de mis hijos, la audiencia que venía. ¿Necesita testigos?, me preguntó. Sí, pero no quiero meterla en problemas. Rafael, me dijo, usted me arregló la cerca el año pasado sin cobrarme nada. Me ayudó cuando mi esposo se enfermó. Claro que voy a testificar por usted. Miguel, el plomero, también aceptó ser testigo. Usted me recomendó trabajos cuando recién empecé, me dijo. Es lo menos que puedo hacer. Don Carlos fue más difícil de convencer. Rafael, yo lo aprecio, pero no quiero problemas con Inmigración. No le estoy pidiendo que haga nada ilegal, le dije. Solo que diga la verdad, que soy un buen trabajador, que llevo años con usted, que nunca he tenido problemas. Al final aceptó. Pero si esto se pone feo, usted no me conoce. La parte más difícil fue hablar con Carmen. Esa noche, después de la cena, le pedí que saliéramos al patio. Los niños estaban en sus cuartos, como siempre. Ya presenté los papeles, le dije. Ella se quedó callada por un largo rato, sin decirme. Tenía que hacerlo. Si te lo decía antes, me ibas a pedir que esperara, que lo pensara más, que hablara con los niños. Los niños van a estar furiosos. Los niños ya están furiosos. Por lo menos ahora saben por qué. Carmen suspiró. ¿Cuándo es la audiencia? En 2 semanas. El 15 de marzo. ¿Y si pierdes? Si pierdo, me van a deportar. Pero Carmen, si no lo intento, voy a morir aquí adentro. Ya no soy el hombre que te enamoró. Ya no soy el padre que mis hijos merecían. Soy un fantasma. Ella me tomó la cara con las 2 manos. Rafael, cualquier cosa que pase, estoy orgullosa de ti. Por fin estás peleando. Esa noche les dijimos a los niños. La reacción fue peor de lo que esperaba. Roberto se levantó de la mesa y tiró su plato al piso. «Estás loco, nos vas a joder a todos». Marisol se quedó muy callada, pero vi algo en sus ojos que me asustó más que los gritos de Roberto. Era odio puro. «Papá», me dijo con voz muy controlada, «espero que sepas lo que estás haciendo». «Lo sé, mija». «No, no lo sabes, pero lo vas a saber muy pronto». Durante los siguientes días, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Roberto no me dirigía la palabra. Marisol me hablaba, pero solo para decirme que había llamado a alguien preguntando por mí, que había llegado una carta del gobierno, que los vecinos estaban hablando de nosotros. ¿Los vecinos están hablando de nosotros?, le pregunté. Sí, papá. Todo el mundo sabe ya que metiste papeles para quedarte, y no a todos les gusta. No supe si era verdad o si solo trataba de asustarme. Pero ya no me importaba. Había tomado mi decisión. La semana antes de la audiencia, Carmen y yo fuimos a comprar ropa nueva. Quiero que el juez vea a un hombre respetable, me dijo. Compramos un traje azul marino, una camisa blanca, una corbata roja. Era la primera vez que tenía un traje en mi vida. La noche antes de la audiencia, me quedé despierto repasando todo lo que la abogada me había dicho que dijera. Sea honesto, me había dicho.
No trate de ser perfecto. Solo sea usted mismo. A las 5 de la mañana me levanté, me bañé, me puse el traje nuevo y me paré frente al espejo. El hombre que me miraba ya no era el mismo que había vivido 30 años con miedo. Este hombre tenía la espalda derecha y los ojos claros. Carmen me hizo huevos con frijoles para el desayuno. Para que tengas fuerza, me dijo. Cuando salí de la casa, Marisol estaba en la sala viendo televisión. Me miró de arriba a abajo, con el traje nuevo, y por un momento pensé que iba a decirme algo bonito, como buena suerte, papá o te quiero. En lugar de eso, me dijo, espero que valga la pena. Cerré la puerta de mi casa y caminé hacia mi camioneta, sabiendo que tal vez fuera la última vez que saliera de ahí como un hombre libre, pero por primera vez en 30 años salía sin miedo. La audiencia era a las 10 de la mañana en el centro de Los Ángeles. Llegué una hora temprano con Carmen, doña Elena, Miguel y don Carlos. Todos se habían vestido formal para apoyarme. La abogada María González nos esperaba en la entrada del edificio. ¿Está listo, Rafael?, me preguntó. Sí, ya es hora. El juez era un hombre mayor, con pelo gris y anteojos. Durante 2 horas escuchó mi historia. Los testimonios de mis testigos, las preguntas del abogado del gobierno que quería deportarme. Todo fue en inglés, pero la abogada me traducía lo importante. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté y dije lo que llevaba 30 años guardando en el corazón. Su señoría, no vengo aquí a pedirle que me perdone por haber cruzado la frontera sin papeles. Vengo a pedirle que vea lo que he construido en este país. Mis hijos, mi trabajo, mi comunidad. Soy el mismo hombre que cruzó el desierto, pero también soy el hombre que construyó una vida honesta aquí. El juez me escuchó sin interrumpir. Al final dijo que tendría su decisión en una semana. Esa semana fue la más larga de mi vida. Carmen y yo casi no hablábamos, solo esperábamos. Los niños se comportaron como si yo ya estuviera muerto. Marisol salía temprano y regresaba tarde. Roberto se quedaba en casa de amigos. El viernes por la mañana, la abogada me llamó. Rafael, tengo noticias. ¿Buenas o malas? El juez negó la solicitud. Lo siento mucho. El mundo se detuvo. Carmen, que estaba escuchando al lado del teléfono, comenzó a llorar. Yo me quedé en silencio. ¿Cuánto tiempo tengo?, le pregunté. 2 semanas. Después de eso, Ise va a venir por usted. Esa noche reuní a la familia en la sala. El juez dijo que no. Me van a deportar en 2 semanas. Roberto se fue a su cuarto sin decir nada. Carmen lloró en silencio, pero Marisol tuvo una reacción que no esperaba. Se rió. ¿Te parece gracioso, mija?, le pregunté. Sí, papá. Me parece gracioso que hayas pensado que iba a funcionar. Te lo dije. Esperaba que supieras lo que estabas haciendo. Marisol, le dijo Carmen, tu papá va a tener que irse. Bien, respondió Marisol. Ya era hora. Esas palabras me dolieron más que la decisión del juez. Mi propia hija estaba feliz de que me deportaran. Los siguientes días fueron un infierno. Traté de arreglar mis asuntos, de despedirme de mis amigos, de dejar todo en orden para Carmen. Pero Marisol hizo algo que no esperaba. 3 días antes de que llegara Ise, me encerró en el baño. Al principio pensé que era un accidente, como ya les conté al principio de esta historia. Pero cuando escuché sus pasos lentos del otro lado, cuando pasaron las horas y no me abrió, entendí que lo había planeado todo. Durante esos 3 días en el baño, tuve tiempo de pensar en todo. En el niño que fui en Puebla, en el joven que cruzó el desierto, en el hombre que trabajó 30 años para construir una familia. Y entendí algo. Había criado a mis hijos para que fueran ciudadanos americanos, pero se me olvidó enseñarles a ser buenas personas. Cuando Ise llegó y me arrestó, ya no tenía fuerzas para pelear. Me subieron a la camioneta como un criminal, pero por dentro me sentía extrañamente en paz. Ya no tenía que fingir que era libre, ya no tenía que vivir con miedo. Me deportaron a Tijuana con la ropa que llevaba puesta. 56 años, 30 años de trabajo, una casa, una familia, y salía de Estados Unidos con las manos vacías. Pero no regresé a Puebla. No quería que mis recuerdos de mi infancia
se mezclaran con la amargura de lo que había pasado. En lugar de eso, me vine a Guadalajara. Aquí no conocía a nadie, pero eso era exactamente lo que necesitaba. Los primeros meses fueron duros. Dormí en albergues, trabajé en lo que pude, comí una vez al día, pero poco a poco comencé a reconstruir. Encontré trabajo en construcción otra vez. Mis manos todavía sabían cómo usar un martillo, cómo medir una tabla, cómo mezclar cemento. Renté un cuarto pequeño en una casa de familia. La señora que me lo rentó se llama Doña Esperanza. Es viuda, tiene 70 años y me trata como a un hijo. Rafael, Emma me dice, usted llegó aquí por algo. Dios tiene un plan. Han pasado 2 años desde que llegué a Guadalajara. Carmen me llama una vez al mes. Me cuenta que vendió la casa, que se mudó a un apartamento más pequeño, que está trabajando de enfermera en un hospital. Roberto se graduó de la preparatoria y entró a la universidad. Marisol se casó y se mudó a otro estado. ¿Y tú cómo estás?, me pregunta Carmen siempre. Estoy bien, le digo. Y es la verdad, porque he aprendido algo importante. La libertad no es un lugar donde vives. La libertad es cómo vives. Durante 30 años en Estados Unidos viví como prisionero de mi propio miedo. Aquí en México, sin dinero, sin casa propia, sin familia cerca, soy más libre de lo que he sido nunca. Trabajo con jóvenes que quieren cruzar la frontera. Les cuento mi historia, no para detenerlos, sino para que sepan lo que van a encontrar. Si van a ir, les digo, vayan sabiendo quiénes son. No dejen que el miedo los cambie. No dejen que nadie los haga sentir menos de lo que valen. Algunos me escuchan, otros no, pero yo sigo hablando. Porque esa es mi forma de sanar. Los domingos voy a misa en la iglesia del barrio. Cuando el padre pregunta por intenciones especiales, yo siempre pido por lo mismo, por mis hijos, para que algún día entiendan que un padre que lucha por su dignidad no es un enemigo, sino un ejemplo. No sé si Marisol y Roberto van a entender alguna vez por qué hice lo que hice. Tal vez no. Tal vez para ellos siempre seré el padre que los abandonó, que puso en riesgo su estabilidad, que escogió su orgullo sobre su familia. Pero yo sé la verdad. Escogí ser un hombre completo en lugar de ser una sombra. Escogí luchar por mi libertad en lugar de conformarme con sobrevivir. Escogí respetar al niño de Puebla que cruzó el desierto buscando algo mejor, no solo dinero, sino dignidad. Ahora tengo 58 años. Mis manos siguen fuertes, mi espalda todavía aguanta un día completo de trabajo. Duermo bien por las noches porque ya no tengo pesadillas de que vengan a buscarme. A veces camino por las calles de Guadalajara y veo familias enteras, padres, madres, hijos, abuelos, todos juntos. Y siento una punzada en el corazón, porque eso es lo que perdí. Pero después pienso en el hombre que era antes viviendo con miedo y sé que hice lo correcto. La vida me enseñó que el dinero se puede perder, las casas se pueden quitar, hasta la familia te puede traicionar. Pero nadie te puede quitar quién eres por dentro. Nadie te puede robar tu dignidad a menos que tú se la entregues. Yo nunca se la entregué. Por eso estoy aquí, libre, contando mi historia.